en La Marea y bueno, te voy anunciando y vamos a anunciarte en este espacio una de las charlas a las cuales podés asistir por dos aspectos. Si te gusta la economía, sin lugar a dudas tenés una cita para mañana. Y si te interesa meterte en el mundo económico, conocer esta teoría también te puede servir mucho. Nos acompaña el doctor Carlos Lusch, abogado, especialista en economía, también es parte del equipo de las economías de Silvio Gesell, que mañana justamente va a estar hablando de la teoría de Silvio Gesell, papá del fundador de nuestra ciudad, que tiene, bueno, historia también, ¿no? Carlos, gracias por venir estos minutos. Bueno, gracias a vos por la invitación y para mí estar en Villa Gesell es un honor porque también Silvio Gesell le da el nombre a esta ciudad, que es lo que les quería transmitir. Esto se llama Villa Silvio Gesell porque el hijo Carlos, el fundador, el gran fundador de Villa Gesell, el pionero, dedica esta ciudad en homenaje a su padre y eso es lo que no es conocido, ¿sí? Y esto es muy importante rescatar por la importancia de la figura de Silvio Gesell, que ahora vamos a hablar, que el hijo le dedica una ciudad a su padre, una ciudad de pioneros, de vanguardia, una ciudad donde era un desierto de dunas, crea un vergel, y lo mismo en la economía de la escasez, de la pobreza, se puede crear un vergel con la economía natural, cuyo creador es Silvio Gesell. Así que hay toda una figuración, y quiero rescatar también que el Boulevard Norte, como lo llaman, se llama Boulevard Silvio Gesell. Pero todo eso te iba a decir, todo el boulevard se llama Silvio Gesell, para aquellos que no saben quién es Silvio Gesell, bueno, acá está, Silvio Gesell, papá de Carlos Gesell. Exacto, y le dio el nombre al boulevard, un boulevard fantástico, que habría que poner de vuelta a Boulevard Silvio Gesell con un monumento a Silvio Gesell. Hay una escultura de él en el chalet de Don Carlos, y se está redescubriendo en todo el mundo la figura de Silvio Gesell, porque no solo es padre de la economía natural, sino de la economía moderna, de la macroeconomía, de la disciplina hoy que se llama teoría keynesiana, que fue la que sacó a Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial. Todo el siglo XX utilizó la nueva economía moderna que fue escrita en Buenos Aires por Silvio Gesell, en una obra que se llama El orden económico natural por libre tierra y libre moneda, para que haya dinero libre, crédito barato y tierra accesible. Lo que ahí llamamos tierra, techo y trabajo, accesibilidad, eso es posible. En la naturaleza hay abundancia, hay recursos naturales y humanos. Los argentinos somos gente inteligente, muchos recursos humanos que hay que recuperar también en la educación. Por lo tanto, la figura de la crisis económica, Silvio decía que era antinatural. ¿Pero por qué es antinatural que ese núcleo? Porque dice que son artificiales. ¿Por qué es artificial? Porque la tasa de interés que nosotros conocemos en la economía financiera, la usura, la tasa de interés compuesta, y hoy las conocemos como las LELIQ, es artificial. Forma parte de una distorsión de la economía real, de la economía verdadera, que es la economía financiera. La economía financiera es hija de la economía real y debió estar al servicio de la economía real y productiva, pero hoy se ha exacerbado tanto la economía financiera por el apalancamiento financiero y la tasa de interés acumulativa, que la economía real y todos nosotros como economía productiva estamos al servicio de la economía financiera cuando la economía financiera debía estar al servicio de la economía real. Se dio vuelta. Si estuviese Silvio Gesell hoy aplicando su economía, ¿los bancos existirían? Existirían, pero no de la forma que existen actualmente. Los bancos tendrían que ganar una tasa de interés muy baja, una comisión, una diferencia entre la tasa pasiva, que es la que reciben por los depósitos, y la que entregan en los créditos. Un mediador sería el Estado y la gente, los ahorristas. El usuario del banco. Y los empresarios y la gente. Es decir, un intermediario, igual que el mercado de capitales. Igual que soy, pero sin grandes ganancias. Exactamente. Lo que ocurre hoy es que a los bancos les conviene la plata que reciben de ahorro prestársela al Estado y no trabajan. Las ponen en LELIQ, cobran 150, 200% por año y no le van a prestar a un emprendimiento, un canal, una radio, una pyme, que además en una economía como la nuestra que no tiene mercado, se funden. Entonces le prestan al Estado y el Estado absorbe el crédito que debería ir para la gente. Recién yo te preguntaba, perdón, la idea de Silvio Gesell es que la plata o el dinero esté siempre en movimiento, no esté estancado, que siempre haya movimiento, que eso va a dar un fruto a quien haga el movimiento del dinero. Recién te preguntaba, ¿qué pasa con el ahorrista? Porque hoy hay mucha gente que prefiere ahorrar y no hacer circular. O si lo hace circular, moderadísimo. Sí. Prefiere tener más en el buche
Sí. que hacerla circular. Correcto, es clave tu pregunta, porque lo que se estimula el sistema bancario y financiero actual, o sea, el diseño del dinero actual es la acumulación y no la circulación. Y Gesell dice que Silvio, que tiene que circular el dinero, como la sangre en el cuerpo humano, lo equivale al cuerpo social. El dinero es como la sangre al cuerpo humano, tiene que circular por todos los órganos y irrigar a todo el cuerpo social, porque donde no llega, como el cuerpo humano no llega la sangre, se gangrena el miembro, el órgano. Nos morimos, la sangre lleva vitalidad, información, oxígeno. Y el dinero, el cuerpo social también. Entonces, si el dinero no circula y no llega a los rincones, tenemos pedazos de la sociedad que se van cayendo y tenemos un 50% de pobreza, lo cual es una barbaridad en un país rico. ¿Por qué? Por el diseño del dinero que realiza el Banco Central y el mercado financiero, que es acumulativo. Ahora, como la economía es monetarista y se achica y la economía del mercado se achica, lo que tenemos es una economía en recesión con ajuste. Por lo tanto, al achicarse, el Estado recauda menos dinero, hay menos impuestos y para el gasto público no tiene cómo cubrirlo. Entonces, ¿qué hace? Emite, porque tenemos déficit fiscal. El déficit se cubre de dos maneras, o con recaudación o deuda externa. Por eso tenemos una deuda externa gigante de 420.000 millones de dólares que no se ha invertido en la Argentina y también inflación para cubrir el déficit. Ahora, si yo tengo una economía de abundancia, tengo superávit fiscal y superávit comercial con el exterior. Entonces, la verdad, los dólares sobrarían y los pesos también. Lo que yo tengo que hacer es que circule el dinero. ¿Por qué? Pues si circula el dinero, tengo más cantidad de transacciones de compra-ventas por unidad de tiempo. Hay más movimiento económico y la economía crece, todos tenemos trabajo. Hay más demanda de trabajo, de pymes y mercado cada vez más grande. Por eso tiene que circular, para que haya mayor cantidad de transacciones y de ventas y todos crecemos. Si el dinero se retira de circulación, hay menos transacciones, se achica la economía, todo se empobrece y el Estado también porque recauda menos. Y tenemos la patología que tenemos ahora. ¿Cómo hace el ahorrista? En la economía de Silvio Gesell, que es la que dio origen a la macroeconomía, economía moderna en la Argentina, reitero, vamos a ver si lo podemos hablar, por la importancia de la figura de Silvio, que el mundo académico no reconoce porque cree que es un inglés, John Maynard Keynes, pero Keynes en su libro dice que no, que él se inspira en Silvio Gesell, el economista argentino-alemán, y en Buenos Aires en la crisis bancaria de 1890. Y su Tratado General de Economía, el Tratado General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, le dedica un capítulo entero a Silvio Gesell y es el economista más citado en su libro, que es el libro más importante del siglo XX y hasta la actualidad de economía. Y en la Argentina, silencio total. Bueno, pero un presidente le hizo caso a Silvio Gesell. Sí. Y la pregunta ahora es la siguiente, porque fue en la presidencia de Roca, 1820, 1830. Sí. ¿Por qué no se pudo seguir con esta idea si en esa década Argentina fue la mejor potencia económica? Exacto, y todos los países del mundo vinieron a aprender acá, Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, y está en el libro Keynes y Gesell, que lo podemos hablar, está en el chalet de Don Carlos, ahí está la documentación original de esos países de Argentina que demuestra lo que acabas de decir. Todos los libros alemanes, norteamericanos, que venían a Buenos Aires a estudiar a la biblioteca Ernesto Torquins, que era el asesor económico de Roca. La Argentina, con la reforma monetaria de 1899, del 4 de noviembre, Ley 3.871, devalúa la moneda 150%, abandona el patrón oro, que era la libra esterlina, como la convertibilidad de Cavallo, hace lo contrario, abandona el 1 a 1, devalúan, y hubo dos experiencias. Una fue la de Néstor Kirchner con Lavagna y con Remes-Lenikov. Remes-Lenikov, Lavagna, cuando abandonan el corralito, devalúan 300% y no hubo inflación. Se devaluó 300%, hubo inflación de 60% en 5 años, en el primer gobierno de Kirchner, porque siguió el plan de Lavagna, que heredó de Duhalde, y fueron muy prolijos en manejar eso, y el PBI se aumentó 60-70%. ¿Por qué? Porque había superávit fiscal y superávit comercial con el exterior. Si yo tengo déficit, la economía se va a achicar. Si tengo superávit, crece, que fue lo que pasó allí. Y fue el mismo programa de Roca, en el segundo gobierno de Roca con Torquins, que llaman a un empresario alemán, Gesell, porque se conocían, ante la Primera Guerra Mundial había muchos alemanes, italianos, franceses, belgas, y dicen, no, hay que abandonar el patronato porque la Argentina es exportadora de commodities, hay que hacer barato y exportar. Y la Argentina se llenó de oro por las exportaciones y de inmigrantes. Y vinieron a ver de todo el mundo, ¿por qué había tanto oro en la Argentina? Tanto hubo en 1910, que además de duplicar el PBI, que la Argentina tenía más oro en su caja de conversión que el Banco de Inglaterra en sus bóvedas, en el Banco de Londres. La Argentina se convirtió en el centro financiero del mundo
No por la cantidad de bancos como tenía el Banco de Londres, el Banco de Inglaterra, sino por la cantidad de oro. Entonces los ingleses dijeron, ¿cómo la Argentina va a tener más oro que nosotros? Hagamos lo que hizo la Argentina. Y ahí viene después la Reserva Federal en 1913 con Estados Unidos e Inglaterra con la crisis del 30, adoptan todos el plan geseliano de Roca en todo el mundo. Y hasta el día de hoy es lo que se utiliza. O sea que hubo dos experiencias y básicamente es lo que te conté. Abandono del patrón oro, una devaluación con superávit fiscal y comercial y tasa de interés muy baja, dinero barato. Hoy el dinero es caro, por eso nadie toma préstamos, porque no le vas a vender a nadie si la economía se cayó. Claro. Gesell propone lo contrario. Eso es importante porque con la tasa de interés baja y barata hay acceso al crédito. ¿Y el ahorrista qué hace? Bueno, dice Silvio Gesell, como hay que gastar y sacarse el dinero encima para que circule como la sangre, el ahorrista, el que no lo gasta para sí o su empresa, lo puede poner en el banco al 0% de interés o al 3% máximo. Y el banco lo represta a esa suma. Todo lo demás es usura, es interés compuesto, apalancamiento o mercado financiero, que es lo que vemos en el mundo donde hay burbujas financieras e inmobiliarias que van a explotar, porque no es economía natural. Ya lo vamos a ver en los próximos años. Y en Argentina, recesión. Entonces dice, bueno, vamos a poner interés barato, incluso oxidable, como vos decís, para que circule, pero si yo no lo uso para circular, lo pongo en el banco para que se lo preste a alguien que lo necesita. Y el banco me mantiene el poder adquisitivo del dinero sin variable. Yo no pierdo plata, pero se lo doy a otro que lo necesita a través de un intermediado. Mercado de capitales o bancos. Entonces el dinero siempre está circulando como la sangre. Claro. Hoy aquí en Villa Gesell, ya hace un tiempo, ¿no? Seguramente nos está viendo Nora Ruiz del otro lado de Ser Consciente. Ellos están buscando aplicar esta idea a través de una agrupación que se llama Moneda Par. Sí. Ese es el objetivo y yo recién te preguntaba, ¿es un estilo trueque lo que hoy sería esta economía? Y la segunda parte, ¿es factible aplicarlo hoy? Sí, ambas dos sí, y te digo más. Argentina, para llegar a la moneda par, ha inventado la economía 3 veces y no se estudia. La primera, antes de Adam Smith, se escribió lo mismo que Adam Smith, un economista en el Alto Perú, Juan de Matienzo, en 1548. Y toda la economía posterior, que fue la Escuela de Salamanca, que sale del Río de la Plata, hablaron de la mano invisible. Se lo adjudican a Adam Smith porque era inglés, pero fue un argentino de origen español en la Universidad de Chuquisaca, Potosí. Después, eso es Adam Smith. Después con Keynes fue Silvio Gesell, argentino-alemán, que crea la macroeconomía. Y la tercera vez que la Argentina crearía la economía del futuro es esto, fueron los clubes del trueque, que en Argentina acogieron a 2 millones de personas y casi 6 millones. Se volvió en 2001 la palabra esa. Claro, ¿por qué cayeron los bancos? Por la patología de los bancos. Entonces, el dinero comunitario es un dinero privado donde vos podés intercambiar sin interés y generar tu propio sistema de intercambio monetario cuando escasea el dinero del Estado o de los bancos que no te lo prestan porque es muy caro y no lo podés devolver. Y Europa, después de la crisis de Argentina y el modelo de las monedas comunitarias, llamó clubes de trueque, pero en realidad son clubes de canje, adoptó el modelo argentino y en Alemania lo llaman el modelo argentino. Hay más de 200 experiencias en Alemania que lo llaman modelo argentino con distintos nombres porque los municipios, los pueblos tienen su propia moneda independiente de la del Banco Central que es cara y no llega a todo el mundo. Moneda par es un ejemplo de eso. Entonces se emiten su propia moneda para el intercambio y no hay inflación allí, no se sobreemite. Solo lo necesario para intercambiar. Si aparte incorporas a las pymes, a los talleres, chapa y pintura, mecánico, dentista, maestra de inglés, jardinero, además de la comida y la educación, tenés todos los servicios que puede tener una comunidad local de producción de telas, ropa, comida, servicios, y vos podés tener una economía para ella que se expande, además de la convencional, le agregás una parte para los que están desempleados y generás abundancia. Eso es lo que apuntaba Silvio Gesell. Abundancia, que es lo que hay en la naturaleza, emular a la naturaleza, el cooperativismo, el asociativismo, ¿sí? La economía comunitaria y el dinero comunitario. Hoy tenemos un dinero para los ricos, digamos, para las potencias financieras y no llega a los demás. ¿Puede llevar mucho tiempo en una sociedad capitalista que estamos viviendo y consumista poder adaptarlo? Te cuento, para nada. Gesell no era anticapitalista. Era capitalista, pero no capitalista financiero. El capitalismo ha ido a una patología que es el capitalismo financiero, que es una deriva viciada del capitalismo real, que es la libre empresa, el hombre libre, la propiedad privada, que está bien. Pero hay que agregarle que la propiedad comunitaria y la propiedad tiene que ser accesible a todos.
Y para eso el dinero tiene que llegar a todos, pero las potencias financieras concentran. Entonces, para revertir esto, lo que tenemos que hacer, como mencionás, es generar esta posibilidad de un sistema asociativo donde el dinero circule para poder crear este modelo complementario, adicional al convencional, para que realmente haya circulación de bienes, creación de riqueza y propiedad privada, empresas privadas, cooperativas, asociaciones, pero con acceso al crédito. ¿Se entiende? Como hoy los bancos en Argentina no te lo dan, bueno, creemos nuestra propia moneda y emulamos en la naturaleza donde hay abundancia, no hay escasez, no hay codicia, no hay depredación de recursos, contaminación y exacerbación de la ganancia, depredando lo demás, creando conflictos y guerras. Podemos hacer lo contrario, que fue lo escribió Hessel, y en el siglo XIX dijeron Keynes, los ingleses, los norteamericanos, che, es cierto esto, puede haber para todos. Y ahí viene la potencia industrial norteamericana, que abandonan el patrón oro, adoptan el sistema monetario de Roca, Torkins y Hessel, que después en la presidencia de Justo también lo adoptan, empieza la industria en Argentina, duplican el PBI y después el peronismo también con la nacionalización del dinero promueve el dinero barato, después Perón tuvo problemas con el comercio exterior y con el dólar, y después tuvimos los conflictos en el 60 y el 70, y a partir del proceso militar del 76 se volvió la Argentina una mesa de dinero hasta actualmente. Pero en su origen hace 100 años no fue así, por eso lo digo, y los norteamericanos dijeron, puede haber dinero abundante y crédito barato, y crearon toda la industria liviana, heladeras, coches, toda la abundancia norteamericana viene del dinero barato que lo copian de Argentina, ¿se entiende? ¿Y hoy esas grandes potencias económicas siguen aplicando parte de la teoría de Silvio Gesell? Absolutamente, es el plan que Estados Unidos le da a sus aliados para que crezcan, entre ellos Brasil, Alemania Occidental, Japón, porque después de la Segunda Guerra Mundial... Mirá si lo vemos en Brasil, que antes ibas con 2 pesos argentinos en Brasil y hacías desastre, y hoy con 2 pesos argentinos no haces nada. Un caramelo. No, y tengamos en cuenta que Brasil hoy tiene 4 veces el PBI argentino, 5, pero Argentina en la década del 30 tenía el doble del PBI de Brasil, en la época de Roca también. En la década del 30 Argentina tenía un PBI equivalente al 60% de toda América Latina. Ahora, Brasil, al conseguir la alianza con Estados Unidos, le da un plan económico de desarrollo. Los gobiernos militares de Brasil desarrollaron el país. Acá nos liquidaron con Martínez de Oz y todos los gobiernos posteriores por este problema en la mesa de dinero. Entonces Estados Unidos a sus países aliados le da el plan económico de desarrollo con doble superávit gemelo y dinero y crédito barato, como fue Europa Occidental. ¿Para qué? Para que no se les venga el comunismo encima. Entonces Estados Unidos, para sostener los mercados libres, apoyó a sus aliados con estos planes, que eran los planes gesselianos de desarrollo. A los que no eran aliados, no eran amigos, no se los podía dar. Al resto de Latinoamérica no se los dio a Brasil, en nuestra región, y a otros países del mundo. Y así fue como contuvo y tuvo la victoria sobre el comunismo, usando el plan gesseliano de abundancia y con toda la estructura norteamericana económica tan potente y productiva. Carlos, tengo que cerrar, pero bueno. Mañana me imagino que mucha gente se quedó del otro lado queriendo saber más, escuchando más o preguntando más por ahí. Así que mañana estamos todos invitados a las 4 de la tarde, ¿es así? Correcto. Y esta es la meca, porque esta es la ciudad de Silvio Gesell. Esta es Villa Silvio Gesell, nos dijo Sonia Tomi, nos mostró los papeles. No es por Carlos el fundador meritorio, lo hizo por el padre. Entonces, ese museo que se inauguró con la donación de la familia Gesell, de Silvio, original Los Mésaros, toda la biblioteca de él, resulta ser el lugar fundacional de la economía moderna y la economía del futuro, la natural. Así que es un privilegio Villa Gesell y para mí es un honor y muy grato poder estar acá. Carlos, muchísimas gracias por estos minutos. Por favor, gracias a vos. ¿Te quedaste con más ganas de escuchar o de interiorizarte sobre estas economías, o esta economía, mejor dicho, la economía gesseliana, impulsada por Silvio Gesell? Mañana, 16 horas, Chalet de Don Carlos, pinar fundacional de nuestra ciudad, va a estar nuestro invitado Carlos Luch hablándote sobre todo esto, y si querés sacarte más dudas, hablar con él y todo, vas a tener la posibilidad. Mañana 16 horas, Chalet de Don Carlos. Nosotros nos vamos a una pausa porque tenemos más invitados en nuestra marea. Ya venimos.